Damas, caballeros, críticos y opinadores de cualquier pelaje. Directamente desde Herciópolis, capital de Catodia, sus majestades, los Reyes Catódicos. Juanjo Hipólito, Ricardo Sanjurjo y Mon Suárez. Bueno. Canto ritmo. Muy buenas a todos. Aquí recién llegados a nuestro palacio de invierno aquí en Catodia. Hace frío, ¿eh? Los Reyes Catódicos nos disponemos a afrontar este reto del segundo programa. Mucho ánimo porque vuestra acogida ha sido tremenda, insospechada. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y nada, esta me... los lacayos que enciendan la calefacción, por Dios. Hazte alguno y que la vaya encendiendo. Esta semana pues tenemos un montón de novedades. Recibimos aquí en audiencia a nuestro primer invitado, el escritor Bruno Nievas, que... Bruno, Y hoy será nuestro primer monográfico, que lo dedicaremos a la ciencia ficción, ¿no? Y nada, otra novedad es que nos hemos tomado la medicación, que nos faltó en la primera, y oye, en el fenopático se me había olvidado. Están más contentos. ¿Nos hemos tomado la qué? Habla por ti, habla por ti. Nada, podéis seguirnos como siempre en Facebook, en Twitter, en @catódicosreyes y en nuestro blog donde colgamos el podcast, SSMM, Los Reyes Catódicos, wordpress.com. Sí me gusta, que no te confundas como cierto personaje la semana pasada. Así, soltarlo. Y nada, sin más preámbulos, pues nada, vamos a la entrevista con Bruno Nievas. Mon, le damos paso. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Tenemos el placer de contar con nosotros con uno de los grandes escritores de hoy en día, un referente de la generación Kindle, que es Bruno Nievas. ¿Qué tal, Bruno? Bienvenido a Catodia. Pues nada, muchas gracias, bienvenido. Encantado y feliz de estar aquí con vosotros. Encantados nosotros de tenerte. Hombre, claro. Para quien no conoce a Bruno, tiene dos facetas. En su faceta de pediatría, porque el hombre es pediatra, Bruno trabaja en el Servicio Andaluz de Salud y además ayuda a muchas familias con un blog que tiene que es notodoespediatría.com. Y luego, por otro lado, también es escritor. Empezó a escribir novelas con realidad aumentada y a comienzos de 2011 más o menos intentó que alguna editorial se la publicara, ¿no? Y ante la negativa de hacerlo, pues Bruno decidió colgarla gratuitamente en internet, donde obtuvo la friolera de 42.000 descargas en solo 4 meses. ¡Ole! Entonces esto hizo que una gran editorial se fijara en él, que era Ediciones B, y le dio la oportunidad de publicar Holocausto Manhattan, que era su siguiente novela, la última que has escrito. Bueno, la última, aunque ahora hablaremos de otras cosillas que has hecho. Y además también te reeditaron la anterior, ¿no? Pues sí, la verdad es que es de esas historias que yo que sé, que siempre parece que le pasan a otro y cuando te toca a ti las ves como en tercera persona. Es una sensación bastante rara, como de despersonalización, porque realmente cuando colgué la novela en internet, realidad aumentada, mucha gente me decía con eso la has quemado, ninguna editorial la va a querer, y cuando realmente ya no esperas que llame nadie ni nadie te diga nada, estás emocionado y feliz por el número de descargas, de repente te llega ese correo de hola Bruno, somos de Ediciones B, nos gustaría contactar contigo porque estamos interesados en tu novela, y de repente te das cuenta con esa simple línea que ha cambiado todo y vaya si cambió, vaya. Que ya eres escritor ya. Bueno, ya lo eras antes, ¿sabes? Escritor publicado. Efectivamente. Sí, a mí me resulta raro el verme como tal, porque ya te digo que gran parte de esta historia y ya lleva tiempo, como bien dices. De hecho, Realidad Aumentada se publicó por Ediciones B en 2012, ahora en 2013 ha salido
colocados en Manhattan, yo lo sigo viendo gran parte de verdad en tercera persona, como si fuera una película o una serie, de verdad. Lo aseguro. Da para película. Tampoco tanto. Y el protagonista tendría que ser muy feo. Bueno, y hablando de películas, también escribiste un relato con una idea de un director de cine, de Luis Endera, al que esperamos tener pronto con nosotros, que ya me ha dicho que también se va a pasar por aquí. Y a lo mejor de ahí también sale algo para cine, ¿no? Pues ojalá. De hecho, estamos trabajando sin prisa pero sin pausa en ello, porque Luis me comentó la idea que tenía. Él siempre había tenido una pequeña obsesión o idea con lo que es la premisa del relato, una máquina que hipotéticamente pudiera grabar los sueños de las personas. Y con esa premisa, en una conversación de teléfono de más de un rato, no sé si fue 20 minutos, media hora, hicimos una especie de brainstorming de ideas que podrían encajarnos. Me puse a escribir y unas cuantas semanas después le envié el esbozo, prácticamente el primer borrador del relato, y le gustó. Seguí trabajando en él y a lo tonto, ese relato que surgió como una broma entre nosotros dos, pues fue cogido por Ediciones B, lo tiene publicado Ediciones B, se está vendiendo bastante bien, curiosamente, y Luis tiene la ilusión y el sueño, haciendo el juego de palabras, de hacer un largometraje. A ver si suerte salen las cosas bien. A ver cuando, que ahora ya está, Luis ya está en postproducción de su ópera prima, que es Desde el infierno, de la que hablaremos en futuras ediciones de Los Reyes Catódicos, y que también tiene buena pinta. Qué ganas, que vamos a hacer un poco de foreshadowing, que llaman los americanos. Sí. Qué ganas de ver esa película. Después de haber leído el libro y después de haber visto las fotos del rodaje y demás, impresionantes. Sí, qué ganitas, de verla. Con libro de Yo el problema que tengo es que sale una persona extraña ahí en esa película y no... ¿Solo una? pero que conste que esa persona extraña de la que hablas simplemente hace un cameo en el que no se le ve la cara, o sea que no hay problema, ¿eh? Ah, bueno, si no se le ve la cara, entonces lo dejamos. Iremos a verla entonces. La película ya pueden ver a todas edades, perfecto. Pero bueno, a lo mejor una voz por ahí sí que suena. Además, lo mejor es que ¿sabéis cómo va a llamarse mi personaje en los créditos? ¿Cómo? El Doctor. Toma ya. No podía ser de otra manera. Pues, y bueno, y ya terminando con el repaso a todo lo que ha hecho Bruno, se ha metido también ahora en el género zombie con otro relato, que ya esto ya es lo más. Es que todo mejora con zombies. Sí, todo mejora con zombies. Y además ya está preparando... todo. Además ya está preparando su tercera novela, o sea, es que no parar, macho. No, sí, bueno, primero, todo mejora con zombies, hasta la ensalada, eso es garantizado. Y Bueno, luego yo no me imagino una especie de crepúsculo con zombies. Eso ya podría ser bastante vomitivo. Eso no empeora. Lo hay. Creo que acabas de chafar unos 10 o 12 guiones ahora mismo en Hollywood. Mierda. Bueno, me da igual, me encanta ser así. Lo del tema del relato es un micro relato, realmente fue también una propuesta. Lo más chulo de esto es cómo te van surgiendo cosas con las que realmente disfrutas y te lo pasas bien. Fue una propuesta de Miguel Ángel Uriondo de IGN España. Yo, como también sabéis, la tercera faceta de mía es el tema de que soy un friki amante de los videojuegos y de todo lo geek, y Miguel Ángel Uriondo, que colabora en IGN España, la filial de IGN, la página esta de web de videojuegos que son referentes, me estaba haciendo una antología Z, Guerra Civil con Z, y me propuso participar en ella con un micro relato. Son 3.000 palabritas solo. Yo no me atrevía a entrar en el género Z porque hay autores como que ya conocéis de sobra. No voy a citar ya a los norteamericanos, por ejemplo, españoles pues como Loreiro, por ejemplo, o Carlos Isí, que los manejan de forma espectacular. Y yo nunca me hubiera atrevido a entrar si no fuera porque se me puso como una especie de broma publicar un relato en Halloween que intentara darle un enfoque diferente, y por eso escribí lo de Urgencia Z, para el que además encima José Ángel Ares hizo una portada tan espectacular que lo que me da ganas es de escribir un libro entero solo para aprovechar la portada de José Ángel, que es una pasada. Eso surgió como una broma, pero fue muy chulo. ¿Y qué te llevó a hacer algo tan distinto al trabajo que realizas rutinariamente? O sea, tú vas ahí a tu hospital, ves ahí a tus niños y de repente dices, pues voy a escribir libros. Supongo que entre comillas el escritor, entre comillas, pues estaba ahí dentro. Es decir, a mí siempre me ha gustado leer, es decir, soy un fanático, un apasionado de la lectura, lo leo todo. Además me da igual, entre comillas, que sean libros de cualquier tipo, incluso técnicos, novelas de ficción, no ficción. Y supongo que llega un momento en que cuando de verdad disfrutas con un libro,
siempre hay algo que te hace que un engranaje haga clic, ¿no? Por ejemplo, muchos directores de cine dicen, viendo tal película fue cuando decidí que quería ser director. Pues supongo que hubo un momento en que yo decidí que disfrutaba tanto transportándome a otros mundos. Además, de hecho, a mí me encanta el cine, me encantan las series, pero lo que de verdad me teletransporta es una buena historia, un buen libro. Que supongo en un momento dado quise emular a esos grandes autores y decir, ¿seré yo capaz de hacer algo mínimamente parecido? Y supongo que por eso, un día, animado porque encontré ese maravilloso software de escritura, el Scrivener, fue cuando empecé a porrear teclas. Sin más, no hubo más premeditación que eso. ¿Y sabrías decir cuál es ese momento en el que lo decidiste? ¿Cuál es ese libro que dijiste, pues quiero hacer algo como esto? Es complicado, pero probablemente uno de los libros que más me influyó pudo ser Los Pilares de la Tierra, porque lo leí cuando estaba recién lanzado en España. Además, tiene su cierta historia. No me acuerdo exactamente la edad que tenía, sí me acuerdo que estaba en el instituto, o sea que tendría, pues yo que sé, entre 16 y 18 años, me imagino. Y me acuerdo perfectamente que llegó mi padre a casa con el libro en la mano y me dice, mira Bruno, he comprado este libro y tiene buena pinta, era una primera edición. En ese momento nadie conocía ese tal Ken Follett ni nada de eso. Me enseñó un tocho ahí gordo de 1500 páginas y dice, me ha gustado este libro, me da a mí que va a ser bueno. Y se lo leyó él y le encantó, me lo dejó a mí. Me acuerdo perfectamente que lo leí en un verano porque me quedaba hasta las tantas de la mañana leyéndolo, que luego me regañaban mis padres por prácticamente no dormir. Y a mí ese libro me enseñó que una cosa era que te contaran una historia y otra cosa distinta era vivir tú una historia. Yo creo de verdad que ese libro, encima con esa edad, como os podéis imaginar, me caló muy hondo y probablemente me dejara ahí esa semilla plantada, el amigo Follett. ¿Y cuál dirías que es el género que más te define como escritor? Como escritor, es complicado y de verdad soy honesto, y os lo digo con el corazón. Porque por un lado, si tú coges realidad aumentada, eso aparentemente es ciencia ficción pura y dura. Aunque evidentemente tiene un componente de thriller. Sin embargo, si coges Holocausto Manhattan, es un thriller, pero con un alto componente de novela negra. Si te vas a Sin luz al final del túnel, de nuevo tiene ese componente de pasapáginas, pero vuelve a tener un poquito más de ciencia ficción, aunque juega con el mundo de los sueños, las imágenes, etcétera. Y luego el microrelato es Z puro y duro. Yo lo que intento con los libros, eso ya lo conseguiré más, lo conseguiré menos, eso ya le compete al lector decidirlo, es intentar emocionar al lector, pero emocionarlo trasladándolo a otro mundo completamente diferente, un mundo donde él sienta cosas diferentes de lo que siente día a día en su vida. Nuestras vidas son como son, unas más interesantes, otras más aburridas, pero nos transmiten un abanico muy gris de emociones. La paleta es muy escasa, la paleta de colores. Por eso yo lo que intento es que sienta cosas que en su vida normal serían imposibles de sentir. Entonces, género, pues intentar emocionar. Supongo que podría agruparlo bajo la palabra thriller, que es muy socorrida. Bueno, y nuestro programa es temático, no sé si lo sabías, si no te lo decimos ahora tranquilamente, sobre ciencia ficción. ¿Qué formato prefieres para la ciencia ficción? ¿Cine, series, libros? Realmente casi creo que ya te la he respondido, porque las películas me encantan, con las series las adoro, sobre todo alguna en concreto, pero donde se ponga un libro, porque la magia del libro es que el autor te cuenta la historia, pero si tú consigues imaginártela, entonces tú participas de la construcción de ese mundo. Y en el momento en que participas, te vuelves cómplice, formas parte, te integras en ese mundo. Con lo cual, la forma de que tiene una novela en la que te mete en la historia, creo yo que es difícil de comparar a un medio visual. De hecho, creo que estaréis de acuerdo conmigo en que son muy pocas las películas y las series que de verdad nos calan, porque es muy difícil trasladar los trabajos originales, los guiones originales o cuando son adaptaciones de libros. Es muy difícil. Por eso cuando vemos una película, no sé, El Señor de los Anillos o por ejemplo Juego de Tronos, que están tan bien trasladados, yo creo que por eso alabamos tanto ese tipo de series, porque tienen una dificultad añadida. ¿Y a ti te gustaría que te adaptaran alguno de tus libros a un formato de serie de televisión, por ejemplo, o a formato de cine? ¿Es necesario que te responda esa pregunta? No, a ver, ya, pero quiero decir que la cuestión es, ¿te gustaría, o sea, te daría miedo de que no consiguieran
captar la esencia de tu libro, o realmente dirías, pues me arriesgo y me gustaría verlo realmente hecho realidad? Mira, yo creo que en esta vida miedo a la muerte, ¿sabes? Es decir, que una persona que en un momento dado se atreve a, pues eso, a intentar escribir un libro, que ya es echarle un poco de narices, ¿no? Porque te puede salir muy mal. Y das un escalón superior, que es decir, bueno, pues ahora lo enseño al mundo, con el riesgo que tiene eso de que te critiquen y de que la gente se ría de ti, etcétera, etcétera. Yo creo que una vez hecho eso, ya todo lo demás lo ves con alegría y con, no sé, y con cierta expectativa de sorpresa. Yo creo que merece la pena que te hagan una serie muy mala, pero lamentable, ¿sabes? A que te quedes con la incertidumbre de que, o con la pena de que no te la haga. Hijo, si te hacen una serie muy mala, sí, mira, ya, si la van a hacer mala, que la hagan mala. O sea, que le den un Razzie y ya te dan un premio, ¿sabes? Sí, no, además la serie es mala, luego es bueno, porque lo que decíamos el otro día, ¿no? Haces el hate watching que al final ya lo ves solamente para gente con ella, que es una pasada. Claro. Y por lo menos hablan de ti y dicen, este es el autor de la serie más mala del universo. Pues soy yo. Y te doy, sí, es una serie mala, pero manda un cheque. Dice, no, pero ya que haces para hacer una serie mala, pues haces la más mala. ¿Y qué libro...? Perdona, que No, digo que el género B, en fin, las alegrías que nos ha dado el género B. Totalmente. Y luego dices, mala, pero el libro mola. O sea, comprar el libro. Es así, la típica frase, ¿no? La culpa es de otros. El libro siempre es mejor. ¿Qué libro, aparte de los tuyos, te gustaría ver también convertido en una serie? Pues mira, son tantos que la verdad es que me lo pones complicado. Aunque aquí voy a tirar de sentimentalismo, honestamente, y te soy honesto. Yo creo, y lo he dicho muchas veces, aparte de porque me llevo bien con ellos, los defiendo y les tengo un aprecio tremendo, pero es que encima creo que escriben cojonudamente bien, tanto Juan Gómez Jurado como Manel Oliro. Yo creo, bueno, Manel lo está demostrando muy fácilmente, no solo aquí en España, sino que sabéis que está vendiendo muy bien en Estados Unidos. Está vendiendo en casa, en territorio de The Walking Dead, lo cual tiene muchas narices. Le han felicitado incluso gente de la serie de The Walking Dead, o sea que tiene lo que está haciendo Manel tiene un mérito impresionante. Pero, por ejemplo, el último libro de Juan Gómez Jurado, os tengo que decir de corazón que me ha impactado. Ese libro da para peliculón, pero además para peliculón del 15. Y si lo hicieran en serie, yo creo que de esas series que terminaríamos arañando el sofá o la mesa del salón, de verdad, ¿eh? O sea que aparte del sentimentalismo que me une, os digo de corazón que se recuperaría hasta el último céntimo invertido, vamos. Porque de Apocalipsis Z había por ahí un proyecto de serie, ¿no? Con Telecinco. En principio, hasta donde yo conozco, sí. Hay serie, tanto serie como película. Lo que pasa es que vosotros sabéis mejor que yo, que luego estas cosas van muy despacio, de repente todo se acelera. Es decir, que es un... Pero vamos, os aseguro que tengo muchísimas ganas de verlo, y si la producción es buena, ojalá. Yo creo que nos podemos sorprender. Vamos, que a mí me parece muy llamativo que un autor español, ahí del norte de España, se haya metido en territorio yankee y se esté mirando cara a cara con The Walking Dead, ¿sabes? A mí me parece que es para enorgullecerse, ¿eh? Sí, además, un gallego, como Dios manda, tiene que conquistar el mundo, que es a lo que estamos llamados por nuestra propia raza. Y si encima va con un traje de neopreno y con un arpón, es que es muy bueno, es que es buenísimo. Pues claro que lo conquista, macho. Y ya que estabas diciendo antes que el libro que un poco te espoleó a iniciar esta aventura escribiendo fue Los Pilares de la Tierra, y estamos hablando de adaptaciones, ¿qué opinas de la adaptación tanto de Los Pilares de la Tierra como la de Un Mundo Sin Fin? Si te tengo que ser honesto, me dejaron un poquito frío, y es por lo que te comentaba antes, que un libro normalmente te suele poner las expectativas tan altas que es difícil que termines admirando una adaptación. Por eso es tan complicado. Yo me acuerdo, por ejemplo, una de las mayores decepciones de mi vida fue cuando fui a ver al cine Momo. Momo, no me acuerdo con qué edad la leería, era muy pequeño, y a mí me encantó esa novela, disfruté, vamos, de una forma espectacular, me caló muy hondo su mensaje, esos señores de gris que te robaban el tiempo, ¿no? Se lo fumaban.
Sí, y tan aplicable a hoy en día, que vivimos alienados, lo que importa es nada más que el dinero, tener posesiones, cosas materiales que no te sirven para nada y para que luego añores el estar con los tuyos, ¿no? Se escribió en el año 73. Entonces, cuando fui a ver el cine y vi lo que habían hecho con Momus, una cosa de verdad lamentable, me di cuenta de lo difícil que era llevar a cabo, trasladar una historia a un medio visual. Entonces, no son las únicas adaptaciones que me han dejado frío. Hay una secuencia de Se ha escrito un crimen, precisamente hablando de series, y que acabamos de hacer un plagio fuera de series completamente, ¿eh? Hola, señor Navas. Pues hay con cariño. Hay un personaje en que le explica a Jessica Fletcher de los inconvenientes que tiene adaptar un libro suyo, precisamente. Dice, un libro es como una vaca en el cual llega un productor y lo que te entrega es un cubito de concentrado de carne. Pues yo creo que básicamente es un buen ejemplo de qué sabiduría tenía la señora Fletcher, Es que Fletcher algún día explicará la teoría de que en realidad la asesina era ella y convencía a los otros de que eran los asesinos, pero bueno. Que Angela Lansbury ha dicho que por favor, que menos mal que han cancelado el tráiler, o sea, el remake de Se ha escrito un crimen, que ya está a punto, Uf. Sí. No, de hecho había dicho que por favor esperaran a que ella se muriera para hacerlo. Sí. Perdón. Pero bueno, lo comentaba alguien por Twitter el otro día, que yo creo que en esto de la cancelación tiene un poco que ver que se lleven para Estados Unidos a Los misterios de Laura, que es una serie muy parecida. Yeah. Interpretada por una gallega también. Yo voy metiendo la cuña. Tiene su sentido. Si realmente lo piensas, cualquier novela mediana, vamos a decirlo así, tiene aproximadamente unas 300, 400 y ya empieza a ser considerable pues sus buenas 500, 600 páginas. Y además, si tú coges una novela, las novelas son densas, son párrafos que ocupan. Y supongo que todos habéis ojeado un guión de película. Los guiones de película suelen tener 80, 100 páginas y además están prácticamente vacíos. Son todo aire. De hecho, te regañan a los guionistas como no metan mucho aire, es decir, sean líneas muy cortitas. Con lo cual tiene su sentido, lógicamente, lo que decías de la vaca y el cubito. Por eso, por ejemplo, cuando yo hice lo del relato de Sin luz al final del túnel, para Luis Endera, la condición no condición, me propuso que fuera cortito, y digamos relativamente lineal, porque si no era imposible condensarlo en películas, se quedaban cosas por el camino. Vale, y ahora que estábamos hablando de libros que se convierten en series y libros que se convierten en películas, ¿tú crees que existe el camino contrario? Es decir, que las series, las películas pueden inspirar a alguien también a la hora de crear su historia, de ponerla por escrito. Bueno, ha pasado muchas veces. Un ejemplo que se me ocurre recientemente, porque hace poco, pues lo hicieron Kindle Flash, incluso en Amazon, es lo de Castle, que a raíz de la serie, como si fuera el protagonista que escribe sus libros, y están los libros publicados por el autor Castle y los puedes ver, están en las librerías y se pueden comprar, y de hecho hay muchos libros que son adaptados y son realizados a posteriori. Uno de los primeros, fíjate, te voy a decir uno de los primeros que leí realizados a raíz de la película, La Guerra de las Galaxias. Como buen friki, me encantó La Guerra de las Galaxias en su momento, y cuando yo vi que existía un libro de La Guerra de las Galaxias, escrito por un tal Khan, no me acuerdo del nombre, el apellido sé que era Khan, K-H-N, no me lo compré. El ojo de la mente. El ojo de la mente. Y efectivamente era muy flojito, pero era porque era adaptado de la película. Luego ya aprendí con el tiempo a no comprar esos libros, ¿no? Porque suelen tener una calidad bastante bajita, no te meten demasiado en la historia. Pero sí, claro, como poder, claro. Al fin y al cabo son historias. Sí, pero la pregunta iba más por si sirven para inspirar historias nuevas. Es decir, tú estás viendo, que esta historia que cuenta en la serie cualquiera, la señora Fletcher, por ejemplo, pues me ha inspirado para escribir pues este tipo de historias. Se da ese camino de vuelta de las páginas al papel, a la pantalla, y de la pantalla a las páginas. Yo creo que rotundamente sí. Quiero decirte que al final lo que tú has visto te influye, y si tú crees que te has
inventado a alguien, siempre llega alguien que te dice, oye, esto que te has puesto aquí salió en no sé qué película o en no sé qué serie, entre comillas está todo inventado. Pero claro que sí, ¿cuántas veces? Y de hecho vienen muchos libros y es lícito y no hay ningún problema. Tú has visto un personaje que te ha llamado mucho la atención, de repente en una serie, en una película, y has dicho, si este personaje yo le cambiara de sexo, le cambiara de profesión, o en vez de ponerlo en esta situación lo pusiera en otra, completamente distinta, daría para una historia. Claro que sí, ¿por qué no? De hecho, vienen muchísimos libros de cómo se escribe. Yo creo que las historias están ahí y creo que es de tener, hay que tener la mente abierta y estar abierto a cualquier idea o chispa que te pueda surgir. Y claro que sí, vamos a ver, si otro lo hace bien, ¿por qué no te vas a inspirar en lo que ha hecho otro? Hombre, no copiar, evidentemente, pero sí inspirarte, claro que sí. Homenajear. Sí, bueno, ya sabes esa pequeña broma, ¿no? Que si tienes muchas fuentes es que eres un erudito, pero si tienes una sola fuente es que plagias. Yo creo que se nota perfectamente cuando estás plagiando, cuando estás homenajeando. Por ejemplo, yo en Sin Luz al final del túnel hago unos cuantos homenajes claros y francos, por ejemplo, a Matrix, ¿no? Lo pongo al final, lo aclaro al final y lo digo porque me parece son guiños muy bonitos que el lector reconoce y creo que agradece. Creo que al final el que busca un determinado tipo de literatura agradece que hagas esos guiños y agradece encima si luego se lo pones porque él ha estado lucubrando y cuando dice, anda... por ejemplo, en realidad aumentada hay un par de guiños que muy poca gente me ha sacado. Hay un par de guiños a Perdidos, a Lost, y muy poquita gente me los ha dicho. Pero cuando los descubres dices, anda, sí, claro, si es que esto es típico de Lost. Esto salía en no sé cuántas veces. Y el oso polar, el oso polar. El humo negro. Sí, como salían tantas cosas que no se entendían en esa serie... Tu último libro, El Holocausto Manhattan, tiene escenas con cierta crudeza y puede llegar a ser peliagudo. ¿Tú en el tema series qué prefieres? ¿Una serie ligera o de esas que te golpea, que es densa? Es una buena pregunta porque yo creo que como todo tiene sus matices. Y te explico, vamos a ver, yo creo que la esencia de cualquier historia es emocionar. Tú puedes emocionar de muy diferentes formas. Es verdad que Holocausto Manhattan tiene escenas muy duras, y lo reconozco y lo admito, sobre todo en la parte que concierne a Auschwitz, pero porque con Auschwitz yo quería mandar un mensaje claro. Quería intentar, tampoco sin caer en el gore, sin caer en la crudeza, porque no. Todo lo que sale tiene un sentido y todo lo que ocurre por algo. Es decir, no hay nada gratuito. Eso tampoco me gusta. Es decir, el estilo Tarantino que a veces se ve en algunas de sus películas no me gusta. Pero si quiero intentar que el lector sienta un poquito cómo debieron sentirse esas personas que estuvieron allí, creo que hay que contar las cosas como son. No me invento nada, eso también es importante, es decir, no hago nada gratuito. Entonces todo depende de cómo te pille el cuerpo, lógicamente. Hay veces que agradeces una serie, no sé, del tipo Big Bang o del tipo Cómo conocí a vuestra madre, porque lo único que quieres es reírte un rato de forma desenfadada, con un par de frases de humor mínimamente inteligente, y a veces te apetece una serie que te haga reflexionar bastante más. Como puede ser, por ejemplo, Breaking Bad, que tiene un mensaje, o Wired, que tiene un mensaje mucho más profundo de lo que puede parecer deducirse de la simple acción que se ve. O sea, creo que tiene que haber de todo, pero sobre todo emocionar, mandar un mensaje. Hablabas ahora de que Holocausto Manhattan pues tiene pues ese reflejo un poco bastante realista de lo que eran los campos de concentración, o que intentas dar una imagen realista de los campos de concentración. ¿Cuánto trabajo de investigación hay detrás de tus novelas? Hombre, intento que el máximo posible, solo por respeto a la inteligencia que yo le presupongo al lector. Yo siempre he dicho que el lector por definición es inteligente. Una persona que se gasta un dinero y que se acerca a un libro de 400 y pico, 500 páginas, ya hay que presuponerle un cierto grado de inteligencia. Y ojo que eso no es fácil, porque desgraciadamente todos hemos leído libros que no cumplen esa premisa. Entonces, si tú le vas a contar una serie de eventos a ese lector ambientados en un momento histórico, lo mínimo que puedes hacer es estudiártelo, no bien o muy bien, sino lo mejor que puedas. Entonces, en la parte de Auschwitz, por ejemplo, de Holocausto Manhattan,
no solo dediqué muchísimas horas tanto con libros, además es bueno, iba a decir es muy bonito, no es bonito, es duro porque, por ejemplo, es duro leerte por ejemplo, cómo vivió Primo Levi, que es un preso muy famoso que tiene publicada una trilogía, leerte el diario de Ana Frank, por ejemplo, y luego leerte las memorias de Rudolf Hess, porque cuando tú te documentas tienes que documentar todo lo posible y todos los puntos de vista. Luego, además, una serie de documentales espectaculares de la BBC, otros no me acuerdo, de una cadena norteamericana, y luego un montón de libros en medio de todo tipo de historias relacionadas con el campo. Entonces, cuando tú ves los distintos puntos de vista, realmente llega un momento en que te sientes tan inmerso y tan identificado que os lo digo de corazón. Yo llegué a llorar viendo fotos, viendo imágenes, porque te trasladas. Llega un momento que te trasladas y te das cuenta que lo que estás viendo son personas reales. Es decir, las personas esas que están en la cola, que todos hemos visto en televisión. Cuando tú ves una imagen de 10 segundos en televisión, eso tampoco te transmite nada al final. Por eso soportamos ver muertos a mediodía en guerras como por ejemplo de Irak, etcétera. Pero cuando tú te metes en una historia y te das cuenta que esa gente es real, os garantizo que se pasa mal, ¿sabes? Y para eso hay que dedicar horas, muchísimas horas. Yo creo que eso es una condición básica y obligada, para cualquier escritor que pretenda contar algo en un momento dado. Si no, de verdad, creo que estaría insultando al lector. Es lo que hablábamos antes de la emoción, ¿no? De que buscábamos, de que lo que se busca cuando lees o cuando ves una película o una serie es que te emocione. Tú realmente, si tuvieras que elegir en todas las series que has visto una escena que te emocione especialmente, ¿cuál sería y por qué? Pues me lo pones muy fácil porque lo tengo clarísimo. Cuando una de las series que más me ha gustado, o probablemente la que más, porque no sé si es la mejor, pero sí que una serie de cosas que yo admiro, es Perdidos, Lost. Y cuando yo vi el capítulo de La Constante, para mí uno de los mejores capítulos de no solo de Lost, sino prácticamente cualquier serie, porque me encantan los viajes en el tiempo, las paradojas que se producen, y luego eso encima aderezado con emociones, con sentimientos, y ese capítulo que va increciendo todo el momento, durante toda su extensión, y que al final tiene un final espectacular. Yo cuando terminé de ver ese capítulo y cayó esa cortina negra que cae, ese Lost que aparece ahí de repente y te quedas a cuadros, en ese momento dije, si yo algún día hiciera algún tipo de serie o escribiera para algún tipo de serie o película, no puedo escribir nada que esté por debajo de esto. Me quedé completamente impactado con el final de La Constante. Pues es que la verdad es que La Constante es un capitulazo. ¿Qué te parece si ponemos un momento pues de este final de La Constante? Vamos a darle al play. Penny. Desmond. Penny, ¿has contestado? ¿Has contestado, Penny? Des, ¿dónde estás? Estoy a bordo de un barco. Estaba en una isla. Madre mía, Penny, ¿de verdad eres tú? Sí. Sí, soy yo. ¿Me creíste? ¿Aún sientes algo por mí? Des, llevo buscándote desde hace 3 años. Ya sé lo de la isla. Me ha costado mucho. Cuando hablé con tu amigo Charlie, por fin supe que estabas vivo. Y comprendí que no estaba loca. Des, ¿sigues ahí? Sí, estoy aquí. Sigo aquí. ¿Me escuchas? Sí, ahora mejor. Te amo, Penny. Siempre te he amado. Lo siento mucho. Te amo. Yo también te amo. No sé dónde estoy, pero... Te encontraré, Des. Te lo prometo. Pase lo que pase. Volveré contigo. No me rendiré. Te lo prometo. Te lo prometo. Te amo. Te amo. Bueno, pues esta era la escena de La Constante, de ese capítulo en el que descubrimos pues todas estas historias de los viajes en el tiempo en Lost.
y en el que escuchábamos además en su doblaje en castellano la voz del gran Claudio Serrano, que a los oyentes habituales de Los Reyes Catódicos les sonará la luz. Ahora sonará la voz, no la luz. Ay, Dios mío, cómo estamos, No, es que los exámenes. deslumbra. Es que es una pasada. Y es que se me ponen los pelos de punta. Es todo, si os fijáis, el guión, la conversación, la entonación. Bueno, el doblaje espectacular. O sea, yo he visto esa secuencia, esa escena en español, en inglés. La he visto, no sé si de verdad cuántas veces. La música, el color, todo. Es que se te ponen los pelos de punta. O sea, que entiendo la confusión porque es que deslumbra. Es espectacular. Sí, además de estas series que da gusto escuchar dobladas porque está muy bien doblada y no solo por hacerle la pelota a Claudio Serrano. Que también. No, la voz de Claudio, honestamente, mira, si ya lo hace genial, por supuesto, no ya en toda la serie, sino todo lo que hace, pero es que de verdad es increíble en esa escena en concreto, cuando alterna el diálogo con Penny y prácticamente dicen una palabra cada uno. De verdad, creo que la persona que no se emocione ahí es que tiene el corazón de piedra, os lo digo en serio. Espectacular. En esas cosas es cuando se nota que de verdad han escogido a los mejores. Porque además, ahora que habláis de la constante y de este tráfico de ideas entre series y libros, la constante está claramente inspirada, y lo han reconocido tranquilamente, en Matadero 5 de Kurt Vonnegut, un clásico de la ciencia ficción, donde precisamente el personaje comienza en la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos de Dresde, y empieza a saltar dentro de su línea temporal. Entonces, me parece que está muy bien cogido y dado con el tema del que hablábamos antes. Y que el Laza también tiene su guiño, no sé si lo haría a propósito, pero entiendo que sí, con 12 monos. La famosa escena de las trincheras, que luego es un momento clave de la película, cuando la mujer la ve en las fotos, etcétera, etcétera. Por eso os digo que a mí me encantan ese tipo de guiños y homenajes, porque cuando los vas reconociendo, te los van recordando, a mí me parece muy, muy emotivo. Si es que, por ejemplo, es el caso de 12 monos. Sí, 12 monos, que por cierto, si no me equivoco, y ahora a lo mejor me está viniendo así la inspiración totalmente desacertada, está también en proyecto de adaptación como serie, ¿no? No sé si al final lo han cancelado o no. Tendría que mirarlo, pero yo juraría que al final habían cancelado el proyecto. Ah, vale. Pero pues eso, igual no, otro proyecto español que se ha metido en medio. No, la verdad es que 12 monos es espectacular. No sé yo cómo quedaría un remake o una adaptación, porque francamente hay que reconocer que hay tanto Bruce Willis como Brad Pitt. Bueno, Brad Pitt es una cosa que es tremenda, cómo hace su papel. Bueno, os confirmo que me he columpiado, porque estoy leyendo la noticia de que Sci-Fi ya tiene los protagonistas para las series de 12 monos. O sea que sí. Pero bueno, la noticia es de noviembre, a lo mejor. Sí, pero no lo sé. Bruce Willis y Brad Pitt. No, la verdad es que son dos actores que yo no conozco de nada. O sea, al parecer son actores que salen en Nikita y Suits, ¿no? Según pone aquí. Pero vamos, no, la verdad es que no tengo muy claro, También os lo digo. Pero vamos, que 12 monos está basado también en un corto francés, del cual también se inspiró James Cameron para hacer Terminator. A mí no me viene a la mente el nombre del corto, pero vamos, ese pobre director francés que ha tenido dos blockbusters inspirados en su guión, y que igual no recibió ni un duro. O sea, eso damos fe de que Juanjo no tiene la Wikipedia delante. No, Juanjo es la Wikipedia. Es decir, que es una faena, porque cuando dices inspirados en, dice, este no ha cobrado, por ético. Bueno, ¿y habrá más ciencia ficción en tu próxima novela? Mira, en la tercera, que ya la tengo terminada, le quedan por pulir una serie de detalles y demás. Ahí no hay ciencia ficción. Esa es una novela completamente histórica, de aventuras. Tiene su pequeño componente de thriller, pero no thriller en el más puro estilo del género, sino thriller en el sentido de que me gusta que las novelas sean rápidas, que te apetezca pasar la página para ver qué ocurre a continuación. Esa es completamente histórica. Me apetecía dar un pequeño cambio, probar otras cosas. Entonces ya digo que es una historia de aventuras clásica. Y luego ya para las siguientes, que sí que tengo ahí un par de ideas, un par de premisas dándole vueltas. Sí, por supuesto, a mí me encanta la ciencia ficción.
Me parece un género un poco denostado en el tema de libros, de literatura, porque muchas editoriales no quieren ciencia ficción porque dicen que no se vende, que es para un determinado círculo de personas, pero que si luego tú te coges y te miras la parrilla televisiva o te miras la cartelera de cine, ya me diréis cuál es uno de los géneros que predomina con clara diferencia: la ciencia ficción. O sea que no termino de entender ese doble rasero que se tiene con la ciencia ficción, porque al final son los libros los que alimentan las pantallas. Es un género denostado que al final yo creo que ha dado muchas cosas interesantes. El problema es que últimamente no ha salido una gran serie de ciencia ficción que, bueno, luego solo hablaremos en la sección de análisis, pero yo creo que realmente la ciencia ficción es un género que tiene cosas muy buenas, tanto en libros, películas o series, pero que la gente siempre lo tiene como un género menor. Habría que definir si es un género o es un envoltorio. Sí, bueno, una amalgama de varios géneros. Porque no, tampoco. O sea, que dentro de la ciencia ficción puedes meter el género que quieras. Puede haber comedia, épica. Exactamente. Sí, o sea, es un envoltorio, como dice Juanjo. Y a ver, a mí por ejemplo, a mí me gusta mucho me gustan las novelas históricas, me gusta la novela neorrealista, pero a mí me encanta leer novelas que, como decía antes Bruno, me transporten a otros mundos. Y por ejemplo, la ciencia ficción o la fantasía, pues te dan este envoltorio como de otra realidad y que te permiten contar y descubrir historias que a lo mejor en un marco más realista es más difícil de exponer, ¿no? O sea, a mí en ese sentido me parece que te da unas posibilidades que otro tipo de géneros no te dan. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es un marco, sencillamente, porque, por ejemplo, en Blade Runner, pues tú dices, pues ese es el ejemplo arquetípico de ciencia ficción. Dices, bueno, o a lo mejor es una historia negra, a lo mejor es cine negro. Si tú coges Blade Runner y en vez de rodarla en el futuro la ruedas en los años 50, a lo mejor tienes algo parecido, yo que sé, por decir, salvando las obvias distancias, a Chinatown, a lo mejor, ¿sabes? Es decir, que efectivamente estoy completamente de acuerdo, ¿eh? Yo creo que es un envoltorio, y además un envoltorio de mucha dificultad, porque por ejemplo Los Ángeles de los años 50 está muy definido, basta tirar de Wikipedia para saber cómo era, pero imagínate el futuro, exige mucho más trabajo. Efectivamente, y saber en qué vas a poner el foco, en qué aspecto. Sobre todo además porque se utiliza generalmente para definir el presente. Realmente todas las novelas sobre el futuro son en realidad sobre tu presente más inmediato disfrazado. Pero bueno, esa es una opinión. Sí, no, y además, no sé, yo que hice mis pinitos también escribiendo cositas que no merece la pena exponer aquí. Ya somos dos. No, cuando uno escribe, sí. A mí yo escribe cosas sobre todo de fantasía, algo también en envoltorio de ciencia ficción, como decimos ahora. Pero vamos, que tú cuando tienes que imaginarte todo el mundo, tienes que imaginarte unas reglas del juego que tú, o sea, las reglas del juego de la realidad las tienes interiorizadas. Las reglas del juego de estos mundos que no son tu propio mundo real, pues tienes que inventártelas y tienes que intentar ser coherente con ellas, y eso es un trabajo extra. Claro. Y luego, por ejemplo, mira, otro ejemplo arquetípico: Aliens, ciencia ficción o terror. Pues yo creo que es una película de miedo, de terror. Ahora, que ocurre en una nave, vale, pero ahora coge que el bicho, y en vez del bicho que sea un león, y en vez de la nave que sea la selva. Bueno, sí, de hecho en cada saga, o sea, en cada película de la saga casi es un género diferente, porque Alien el octavo pasajero realmente es una peli de terror más que otra cosa, y la segunda parte, Aliens el regreso, la de James Cameron, es una peli de acción pura y dura. La saga de Aliens es un ejemplo de cómo funciona la ciencia ficción. O sea, puedes cambiar de género respetando el mismo universo de ciencia ficción. Efectivamente, o sea que yo totalmente de acuerdo. De hecho, lo que apoya tu postura, Bruno, es que bueno, la primera película está inspirada en La línea de sombra de Conrad, y eso es un barco, y en vez de ser un alien es una enfermedad, o sea, es la peste. O sea, eso lo define muy bien. Y bueno, y como diría Rafael Acarrá, si tu vida fuera una serie, ¿cuál sería? Qué bien te sale el acento, Rafael Acarrá. ¿Ma cómo? ¿Ma qué cosa? Estas cosas en italiano las debería decir yo, ¿eh? No digo nada.
Pues mira, yo creo que si mi vida fuera una serie, lo que es mi vida, ya sabéis que la vida, lo que comentaba antes, la vida siempre es un poco más cotidiana, más aburrida, sería como Scrubs, la serie esta de médicos, de médicos residentes, que era terriblemente buena, o sea, estaba muy bien hecha, lo mal que lo pasaba el pobre, todas esas cosas que le pasaban, el último médico, el último mono que llegaba, el más joven, no le hacía caso, vamos, que es que a mí, uno de los ejemplos que más gracia me hacía, pero porque era real, es que el médico con todos sus años de medicina, de estudios y salvando vidas y no sé qué, estaba intimidado por el chico de la limpieza. Es decir, el chico con la fregona le acojonaba, le asustaba. Pero es que cuando tú llegas al hospital nuevo, es que hasta los de la limpieza te arrinconan ahí con el monstruo de niño no toques, niño no sé qué, niño a ver qué me vas a ensuciar ahora, lo que llevo toda la mañana fregando. Y es que es así. O sea que realmente esa serie reflejaba muy bien eso. Ahora, ¿cómo me gustaría que fuera? Pues como en Perdidos, así de claro. ¿Dónde está la isla? Que sacamos el billete ahora mismo. Y que no acabase nunca. ¿Sí? Qué buena, yo voy a meter otra vez la cuna, qué buena era Scraps, O sea, yo creo que las 8 primeras temporadas, vamos a dejar aparte Interns, esa especie de spin-off última temporada que le metieron. Yo creo que no hacía mucho tiempo que no disfrutaba una comedia hasta cuando vi Scraps, que más me la vi todo el tirón. Qué buena era. Muy bien documentada. Fin de la cuña. Muy bien documentada, porque hay cosas que no vienen en los libros, ni en la Wikipedia, ni demás. Hay que preguntar, hay que hablar con un médico de recién entrado, de primer año, que lleva solo semanas o meses en un hospital, y decirle, ¿qué es lo que más miedo te da? Para que te diga la limpiadora. ¿Para qué? Porque como pise donde acaba de fregar, es que me da con el mocho. Y trasladarlo a una serie, ¿eh? Eso es muy bueno, de verdad. Y así, volviendo otra vez a los libros, ¿qué libro español, ya te lo voy a poner difícil, español tiene que ser, de ciencia ficción, aparte de los tuyos que también tienen algunos toques de ciencia ficción, nos recomendarías a nosotros y a los oyentes? Pues realmente me lo pones difícil porque son muchos y encima hay gente a la que le tengo aprecio y no voy a tirar un poquito... Creí que ibas a decir porque no quiero hacerle publicidad a la competencia. No, yo creo que en esto no hay competencia. Yo creo que aquí, yo lo digo de corazón, lo he dicho siempre y lo he pensado siempre, aquí compites contigo mismo. Es decir, vamos a ver, aquí la gente te va a leer si escribes historias que gusten. Yo no creo que si mi libro cae al lado, por ejemplo, el de Juan Gómez Jurado, que ya quisiera yo que mis libros fueran equiparables en lo más mínimo, yo esté compitiendo para que el lector coja el mío o el de Juan Gómez Jurado. No, señor. Lo deseable sería que el lector nos cogiera los dos, porque le guste el estilo de los dos y porque, habiendo tantísimos libros, sería una pasada que al final se decantara por los dos nuestros. Con los de Juan lo tiene muy fácil y yo me lo tengo que ganar a pulso. Aquí de nuevo vuelvo a tirar un poco de sentimentalismo, porque hay también otro escritor al que aprecio muchísimo, que él sí le hace un poquito la competencia a Loreiro, que es Carlos Sisi, con su saga también de género Z, pero él ha escrito también cosas de ciencia ficción, entre ellas, por ejemplo, Panteón, que francamente son novelas que me sorprenden y que creo que están bastante bien hechas, porque reconozco el mérito que tiene generar un mundo desde cero, y sinceramente se lo dije a él personalmente, lo escribí también y demás. Creo que si esos libros fueran publicados por ejemplo, en el mercado anglosajón, norteamericano y todo eso, probablemente nos estarían vendiendo aquí la película como superproducción de Hollywood antes de que nos diéramos cuenta. O sea que creo de verdad que en España tenemos muy buena madera, creo que tenemos grandísimos autores, y yo creo que hay que trabajar en el sentido de demostrar que realmente se pueden hacer cosas muy chulas. Yo de verdad, honestamente, lo digo de corazón, yo creo que aquí no se compite. Aquí compites contra ti mismo. Aquí tienes tú que escribir un muy buen libro para que el lector lo lea y lo recomiende. Yo creo que esa es la mayor competencia que tienes. Bueno, pues nada, nos decía Mon al principio, y ahora ya vamos así un poco finalizando esta entrevista, a menos de que alguno de vosotros tenga alguna pregunta más que hacerle a Bruno. El silencio lo entiendo como que es un no. Ya se ha aburrido bastante. No. Para nada. Ha sido una maravilla de entrevista. O sea, ha sido... Sí. Yo pensábamos que iba a ser esto 15 minutillos y yo me da una rabia ya que se esté terminando, porque ya es una maravilla. Lo que pasa es que hay que darle paso a las demás secciones del programa, que de hoy, que si no ya nos quedamos sin programa, pero es una maravilla. La verdad es que ha sido una gozada. Y Ricardo tiene que irse a estudiar, además, que es un chico aplicado que está medio de sabes y tiene que estudiar. Estudiar. Bueno, que digo que estudiar, tenemos que estudiar todos, porque si no progresamos.
Sí, pero yo tengo que darlo todos los exámenes ahora. Entonces. Eso es una presión añadida. Estudiar tenemos que estudiar todos, pero probar que has estudiado solo tiene que hacer Ricardo, ¿no? Efectivamente. Bueno, probarlo lo probamos todos día a día. Vosotros Sí, con el podcast os evalúan. No, y con los todos los trabajos, días me evalúan 40 y tantas personas en la consulta y cada vez que una persona abre tu libro te está evaluando. Eso tiene una parte muy bonita también, ¿eh? Sí. Bueno, pues ahora además hacías referencia precisamente a esto, que tú eres un hombre polifacético. Decíamos antes pediatra, escritor publicado, escritor publicante también porque sigues en activo y también friki consumado. Y friki consumado. De estas tres facetas, o mejor dicho, de las dos, porque la otra es más que una faceta, es una condición ya de la propia naturaleza. Entre estas dos facetas, entre tu profesión de pediatra y tu profesión o vocación de escritor, o entre tu vocación de pediatra y tu vocación de escritor, ¿con cuál te quedas? Si te pusieran una pistola en la cabeza y te dijeran, elige. Hombre, esto es un poco como la pregunta de a quién quieres más, a papá o a mamá. Obviamente es complicado responder sin hacer trampa. No la voy a hacer. No voy a ser como los niños, ¿no? A los dos. Y si tuviera que elegir, mira, la pediatría es una preciosidad. Trabajar con niños, eso es incomparable. Yo siempre he dicho que como médico, nunca he visto un adulto, nunca he trabajado como médico de adultos, ni creo que pudiera hacerlo. Yo creo que yo solo podría trabajar con niños porque son tremendos. Entonces sería difícil desprenderse de la pediatría, pero el tema de la escritura, si de verdad fuera bien, lo que pasa es que eso es muy complicado. Lo de la escritura es tan bonito, es crear un mundo, porque si es bonito leer un libro y trasladarte un mundo, de verdad que no os podéis imaginar lo que supone escribirlo tú, ser tú el que lo genera y de repente mover piezas a tu antojo, historias, personas, personajes, tramas, subtramas. Es tan bonito eso, de verdad es tan creativo y puedes llegar a tantísima gente que si fuera posible yo creo que me gustaría el tema de la escritura. Otra cosa es que me gane el derecho, eso ya es otra película. Pues la verdad es que yo solo puedo decir que ha sido un placer enorme tenerte aquí con nosotros. ¡Aplausos! Venga, va. Ha sido un primer invitado de los Reyes Catódicos de lujo. Y esperamos que vuelvas muy pronto a visitar nuestro reino. Así que nada, un abrazo enorme. Sí, porque ya sabes que a partir de aquí todo es caída, todo es cuesta abajo. Ya has llegado a tu cenit. No, vamos, renovado para un segundo programa, vamos. Es muy fácil sentirse a gusto con vosotros, así os lo digo. Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí nuestra primera entrevista de los Reyes Catódicos. ¡Viva! Y ahora nos vamos a nuestra sección de análisis que hoy... ¡Análisis! En el año 2005, el joven cineasta Tomás Drojas sufrió un gran revés en su carrera. El reputado crítico cinematográfico Rudolf Eisenhower hundió con una crítica su obra maestra. De la litrona a la letrina. Hoy, gracias a los Reyes Catódicos, vuelven a encontrarse. Que le hundiera su carrera. Usted no tiene carrera. Usted tendría mejor carrera en el rastro de entrevías que dedicando al cine. Por favor, sujétame que lo mato. Melenas. Hoy en nuestro 1, 2, 3 particular tenemos a Mon y a Juanjo, que son amigos y residentes en Catodia. Bienvenidos, Hola. Mon. Hola, ¿qué tal? Contadnos un poco de vosotros. Pues yo soy de Catodia, soy rey y nada, vengo a este concurso. Pues estaba harto de cortar cabezas y he dicho, pues vamos a jugar. A mí me pasa lo mismo, yo es que soy trirrey porque no me gustaba lo de virrey, entonces al final éramos 3 y lo mismo, vivo en Catodia, en Herciópolis, que es la capital, porque yo soy de capital, soy más así metropolitano y vengo aquí, pues no necesito el dinero, pero yo qué sé, por hacer algo. ¿Y estáis dispuestos a jugar? ¡Sí! Pues bien, pues la primera prueba es que por 25 pesetas por cada respuesta correcta, nombres de series de ciencia ficción, como por ejemplo Doctor Who. 1, 2, 3, responda otra vez. Doctor Who. Ahí era fácil. Stargate. Star Trek. Expediente X. Firefly. Babylon 5. Ay, Dios mío, qué tensión. Galáctica. Quantum Leap. Fringe.
Las crónicas de Sarah Connor. Esa es difícil, ¿eh? Esa no debería ni valer. Yo qué sé, Buffy cazavampiros. ¿Cómo? Yo sé que Mon quería darse el piro, pero de ciencia ficción, no es Buffy cazavampiros. Esperad un momentito que me voy a poner las gafas. Con un total de 10 respuestas acertadas, a 25 pesetas cada una, nos da un total de 250 pesetas. Bueno, venga, va, ahora en serio, porque esta es una sección seria, como todos sabéis, como nuestros oyentes habituales saben. Así que, Mon, ponte serio, porque yo te veo que no estás nada serio hoy. No sé si podré. Pues, y eso quiere decir que eres el único que se ha tomado la medicación. O sea que, en fin. No, ese ha sido Juanjo. Ah, vale. Ya decía yo que no hablaba tanto Pichurri. Ya decía yo que no hablaba tanto hoy, Juanjo. Bueno, pues como bien decía precisamente este señor que se ha tomado la medicación antes, pues aprovechando nuestro espectacular invitado, que ya veis qué juego ha dado en la entrevista, se nos ha dado por hablar de series de ciencia ficción, que es uno de nuestros géneros favoritos, además, como habéis podido comprobar antes y como podéis comprobar ahora. Y también es uno de los géneros que más frutos ha dado en la televisión. Y si no, que se lo pregunten a los particulares concursantes del 1, 2, 3, ¿verdad? Y a los sufridores. Bueno, pues por empezar por alguna parte, vamos a hacer así un repaso un poco histórico. Creo que podríamos destacar dos grandes sagas televisivas del género. La primera británica y la segunda americana. La primera, evidentemente, es Doctor Who, que evidentemente yo no puedo dejar de hablar de Doctor Who en este podcast, aunque luego me eche la bronca. Cierta tendencia. Va a ser nuestro McGuffin para todos los análisis que tengamos de series, seguro, ¿eh? Sí, aunque Mon me eche la bronca por decir, hablas mucho de Doctor Who, haces publicidad de tu podcast. Que por cierto, tengo un podcast sobre Doctor Who. Y luego la otra serie es Doctor Who británica y Star Trek, que se estrenó 2 o 3 años más tarde, pues en Estados Unidos. Y es cierto que sí, que antes había otras series de ciencia ficción en la televisión, tanto americana como pues en otros países. Por ejemplo, The Twilight Zone, que es uno de los grandes referentes del género, pero yo creo que mejor que nos vamos a mover en un terreno un poco más conocido, que es, como ya hablamos un poquito, no todo lo que se merece hablar esta serie, Doctor Who, hace 15 días, pues empecemos por Star Trek. ¿Quién quiere empezar? Star Trek a mí me parece muy hija de su tiempo. O sea, lo que comentamos antes, que realmente cuando quieres hacer ciencia ficción sobre el futuro, acabas contando cosas sobre el presente, y esa dinámica de Guerra Fría y mundo bipolar está muy plasmada, ¿no? Con ese imperio Klingon claramente influido por la Rusia comunista, y esa federación que era representante del American Way of Life. Yo a mí, por ejemplo, lo que me gusta de la serie, bueno, de la serie que no, en realidad son 5 series. De la primera serie, la original del 60 y algo, que no me acuerdo el nombre, del año 66. No tienes en el guión, Mon, mira el guión, por Dios. Es cierto. A mí lo que me gustó de esa serie, a esa serie hay que verla con la perspectiva de lo que estás viendo. Es como cuando empiezas a revisionar los capítulos de Doctor Who del 60. Sería que verla borracho. Sí, a ver, es una serie muy naif, o sea, un poco así de aquella manera. O sea, entonces... Pero es que la ciencia ficción era así en aquel tiempo. Sí, no, bueno, de hecho esta fue bastante novedosa para su momento, porque en aquel momento, bueno, aparte de que era en color, cosa que por aquel entonces no era habitual, además es muy colorida. Los efectos especiales para la época eran bastante brutales. O sea, que, vamos, ahora lo ves y dices, menudo cartón piedra chungo, pero en aquel momento era una cosa novedosa. Y sobre todo es que el problema que tenemos con las series de ciencia ficción es que, en cierto modo, visualmente envejecen mal, porque la ciencia ficción es un género o un envoltorio, como decíamos antes, que tiene que tirar mucho de efectos especiales y de crear nuevos ambientes que son ajenos a nuestra realidad, y que los medios con los que se contaba en televisión en los años 60 no son los medios con los que se cuenta en televisión en el año 2010. Sí, lo que pasa es que Star Trek, pese a que ha envejecido mal, tiene ciertas cosas que son dignas de destacar. Por ejemplo, el hecho de que en aquella época hubiese esa
parecía un poco la Nueva York de hoy en día. Quiero decir, había gente de todas las razas, gente de todas las razas, no solamente de humanas, sino de todas las razas de otros planetas. Y todos como en una sociedad utópica, que era lo que Gene Roddenberry cuando la creó era lo que quería expresar en la serie, ¿no? Y entonces, a ver, la serie en sí, luego aparte, la serie además fue muy novedosa en cuestión de adelantarse a su época. O sea, ahora lo vemos y dices, mira qué cachondo, un intercomunicador, que es como el móvil de hoy en día. O sea, luego aparte hay muchas cosas que han pasado y que han ocurrido después que se han basado en cosas que han aparecido en la serie, ¿no? Que, digamos, se ha quedado en la retina de los que luego han inventado los aparatillos. Claro, la retroalimentación entre ciencia ficción y avance tecnológico es interesante porque inspira muchas investigaciones. Pues yo ya estoy esperando el monopatín, ¿eh? A mí no me fastidien, que yo en 2015 quiero mi monopatín que vaya por el aire. Y mi DeLorean que vuele. Exactamente. ¿Y qué serie de Star Trek os gusta más, de todas las que hay? A ver, yo es que Star Trek es una saga que tengo poco controlada. Yo estoy esperando a tener un tiempo, ahora cuando termine pues ya en la universidad y tal, para sacarme para ver Star Trek con calma desde el principio. Pero vamos, yo soy hijo de mi tiempo en cierto modo y mi imagen de Star Trek no es tanto la clásica, sino la que también vi alguna película, sobre todo, también algún capítulo suelto, sino a Jean-Louis Picard. Claro, sí. yo a mí de series, realmente a mí la nueva generación es la que más me gusta, pero fíjate, en cine me gustan más las películas de la tripulación original que las de la nueva generación. A mí me gustan más las películas de la tripulación original, pero las del reboot, que me parecen mejores películas. Es que eso ya es afinar, Juanjo. Hombre, el reboot de JJ Abrams ha sido, yo creo que lo mejor que ha hecho JJ Abrams, o sea, después de Felicity. Pero aunque la primera con Beyer y demás tenía su puntico. Además estaba ahí Asimov de asesor científico, estaba interesante. Sí, y luego hay otra serie que está muy muy atacada, que fue la última que hicieron, que fue ya cuando se acabó ya Star Trek, que fue Enterprise, que es una serie que a mí personalmente me parecía muy interesante porque era una precuela 100 años antes de la tripulación original, de la formación de la Federación y tal, y que no llegó a cuajar. Y pese a que la primera temporada dio un poco de tumbos y tal, y luego en la segunda hicieron una especie de trama continuada de toda la serie, no era ya una procedimental, al final en la última temporada se convirtió en un homenaje que es una pasada, que yo recomiendo ver los últimos episodios los 3 últimos de Enterprise, que son una auténtica maravilla, y es que es un homenaje a la serie original, pero muy bien hecho. Pues nada, yo me los apunto para cuando haga este revisionado no perderme pues esta Enterprise, que es la que protagoniza, si no me equivoco, Scott Bakula, ¿no? O Scott Bakula, o como se pronuncie. Que, por cierto, es otro de esos personajes recurrentes de la ciencia ficción. Efectivamente. Pero bueno, antes de llegar a los 80, podemos seguir haciendo pues un repaso, ¿no? Porque después, o sea, destacamos ahora Doctor Who y Star Trek porque siguen dando que hablar hoy en nuestros días. Pero bueno, en aquel momento está Lost in Space, que es uno de los culebrones espaciales que siempre han quedado en la memoria de la sociedad americana, o Buck Rogers en el siglo XXV, o incluso Los Supersónicos, que es como el alter ego ciencia ficción de los Picapiedra. Y luego, por supuesto, en los 60, 70 y 80, donde tenemos sobre todo grandes obras de ciencia ficción es en el cine, que está 2001, está la trilogía original de la Guerra de las Galaxias, está Blade Runner. La única, dices. Las 3 películas de verdad. El resto es merchandising, que lo sepáis. Está Blade Runner, está Terminator, están muchísimas pelis de John Carpenter. Hombre, de hecho, ¡están vivos! Están vivos, 2013, Rescate en Nueva York... Armas de Metal... Armas de Metal, esa es de Michael Crichton. ¿Es de Michael Crichton? ¿No es de Carpenter? Está dirigida por Michael Crichton. O como se diga. Sí. Es verdad que hablamos de ella la semana pasada. Wikipedia ha hablado. No, lo pronto es que hablamos de ella en el capítulo anterior. Sí, anda, que tampoco hace tanto tiempo, ¿eh? Exactamente. Ya tenemos problemas de continuidad, esto es muy fuerte. Parecemos Moffat. Y luego es cierto que también en la televisión tuvimos cosas, pero menos importantes, ¿no? Por ejemplo, Los Corsarios de Blake, que es una serie que está muy bien, pero que tampoco ha quedado tan grabada en el imaginario popular.
o la Galáctica original, que se quedó en una temporada, o incluso pues esa serie que a mediados de los 80 que fue, esta sí que es secuela de una peli de George Carpenter, que es Starman. Que tenía su gracia, ¿eh? Ay, con la canica. Sí. Y Pero luego bueno, estaba Mont. ¿Cuál era esa serie que tenía de un chaval que tenía un amigo extraterrestre que solo él veía, que era una especie como de... Como un rombo así extraño, ¿no? Sí, O sea, ¿cómo se llamaba esa? Chucky. Chucky. Era una serie inglesa, creo. Es que vosotros sois más viejos que yo, eso hay que reconocerlo. La tengo ahí en la cabeza, pero si te digo la verdad, recuerdo que me gustó cuando era pequeño, pero es de estas series que te queda ahí en la cabeza, pero no recuerdo muy bien tampoco. Y que no es recomendable ver porque luego los recuerdos son distintos de la realidad. No hay que mancillar los buenos recuerdos. Efectivamente. Pues mira, yo por ejemplo, de primeros recuerdos que tengo de serie de ciencia ficción es en la televisión de Galicia, que es es mi referente de televisión de la infancia por cuestiones, pues es Quantum Leap, que digamos que es la precursora de la gran explosión de series de ciencia ficción que hubo en los 90 y que tenía, como decíamos antes, a uno de esos habituales de la ciencia ficción como Scott Bakula y otro de los habituales también de la ciencia ficción que era Dean Stockwell. Y ya te digo, yo me acuerdo, por ejemplo, de Quantum Leap en gallego. Siempre, es la imagen que tengo. Así como del anime también lo tengo la imagen en gallego, Quantum Leap es en gallego, para mí. Scott Bakula que no envejece. O sea, no, es como... Sí, como este hombre, como el de Cifras y Letras. No, saber y ganar. Abuelo. Es que Scott Bakula está igual en Quantum Leap que en Enterprise, que en Chuck, que en cualquier momento que aparezca. Y Dean Stockwell, que también está por ahí con unas pocas canas más, pero está prácticamente igual. Sí. Yo cuando le vi en Galáctica digo, pero si están igual, ¿por qué se han hecho estos? Con su verruguilla aquí igual, todo. Que Quantum Leap, que tenía a mí uno de los finales más chusquillos de la historia. Un día dedicaremos un programa a finales penosos y yo creo que Quantum Leap... ¿Y a qué invitado traemos en día de finales penosos? Hay que pensarlo, ¿eh? Yo estoy llamando a Lindelof, pero no me lo coge. Pero... En Resines creo que no va a querer venir. Tampoco. Bueno, cuenta el final. No, que al final... Siempre el final era que no sabían... No lo contemos, que es spoiler. Bueno. No, espera, alerta spoiler. Spoiler. Pues al final, la causa por la cual no podía volver al presente era porque había una entidad que al parecer era Dios que le hacía dar vueltas por el tiempo para que ayudase a la gente. Y esa es. En realidad era una continuación de Autopista hacia el cielo. Algo parecido, sí. Curioso. Sí. Luego el tema de los spoilers, ahora que decimos esto, ¿cuándo caducan ya? Porque está ya... Hombre, yo creo que 30 años ha caducado. Yo, por ejemplo, como Quantum Leap no la terminé de ver, se me quedó en la memoria, entonces me he quitado los cascos mientras Mongo hablaba y me los he vuelto a poner ahora, así que no hay problema. Yo me he salvado del spoiler. Bueno, y ya en los 90, que pues fue, como decía antes, un poco la gran explosión de la ciencia ficción en televisión, aparte de lo que ya había hecho antes, que había sido bastante, pero es que en los 90, aparte de pues eso, la Next Generation de Star Trek, fue la década en la que se estrenó Expediente X, la década en que se estrenó Babylon 5, la década en la que se inició la saga de Stargate, la década en la que se hizo aquel remake de Más allá de los límites de la realidad. O sea, yo creo que por yo que nos conozco nuestros gustos, podríamos hablar precisamente de las tres grandes series de ciencia ficción que nos dejaron los 90, que fueron Expediente X, Babylon 5 y la saga Stargate. Yo creo que la explosión de la ciencia ficción también viene con el ahorro de costes que implicaba el CGI, que era un poco cutrecillo, pero bueno, sí que es cierto que no había ya que hacerlo todo en maqueta, que con postproducción se podía ahorrar un poquillo y bueno, tímidamente empezaron a investigar en cómo hacerlo para ahorrar costes. Y a mí mi favorita de esas tres es Expediente X, pero más que por el factor ciencia ficción, sobre todo por el sentido del ritmo que tienen. O sea, es que Expediente X es sobre todo en las primeras temporadas, de las series mejor narradas que yo he visto, ¿eh? Bueno, de hecho, uno que se forjó en Expediente X fue el showrunner de Breaking Bad,
que reconoce que él aprendió todo lo que sabía de guión con Chris Carter. Y es lo que tú dices. Luego sí que es cierto que le saltó el tiburón a Expediente X, acabó siendo un poco cansina, pero las primeras temporadas son, vamos, una lección de cómo hay que hacer una serie. Y yo creo que también tiene que ver mucho con la explosión de las series en las network americanas a principios de esta década. Sí, yo de Expediente X tengo la imagen de mi madre viéndola. Es de las primeras series, así que tengo conciencia de serie viéndola en casa. Porque yo, claro, cuando se estrenó Expediente X yo tenía 9 años, 8 años. O sea, yo era un pipín. Qué asqueroso de aquí restregando. Juanjo, yo creo que o sea, esto ya... Yo fíjate que a mí la serie con la que me pasó eso, que recuerdo, es Twin Peaks. Pero yo volviendo a Expediente X, a mí me gustaría recordar ese spin-off fallido que hubo, que era Millennium, ¿os acordáis? Sí. Millennium no era un spin-off. Se supone que estaba en el universo de Expediente X. Se supone que en algún momento estaba John Locke, el de con bigote, además. Claro. El spin-off eran los tiradores solitarios, que solamente se hizo un episodio en el cual había una conspiración para derribar las Torres Gemelas con un avión comercial y que curiosamente curiosamente ya no volví a ver más episodios. Vaya. Cachis. Pues no entiendo la razón, la verdad, no lo entiendo. Se llama ser inoportuno. Yo de estas 3 series que habéis dicho, para mí, Expediente X sería la tercera. Yo me quedaría con Babylon 5 y con Stargate, y sobre todo con Babylon 5. Babylon 5 para mí es la serie con el guión más redondo de todas las que he visto nunca, sobre todo hasta la 4ª temporada, porque la 5ª ya es un poco de relleno. Ya, bueno, se suponía que casi seguro que se le iban a hacer en la 4ª, con lo que fue cerrando todas las tramas, y luego en la 5ª, pues bueno, sí, quedaba alguna trama suelta, pero bueno, ya estaba un poco peor. Pero aún así, desde el principio hasta el final se nota que Straczynski, cuando la hizo, se la tenía pensada desde el primer minuto, y a mí me parece que es espectacular. O sea, yo de guión es la mejor que he visto, y ya me voy incluso del género de ciencia ficción. E incluso todos los cambios que tuvo que hacer forzosamente de guión, por ejemplo, pues bueno, seguramente quien la ha visto pues ya sabe la historia, pero el cambio de protagonista de la primera a la segunda temporada hasta lo supo justificar e integrar muy orgánicamente dentro de la trama. O sea, es que es espectacular cómo está escrita Babylon 5. Es cierto que ha envejecido visualmente bastante... es bastante... Hay veces que la ambientación te puede sacar un poco de la trama. El problema está que no ha envejecido, pero no ha envejecido de forma simpática. O sea, no te trae añoranza, dices, esto es cutre. Sí, bueno, es cutre, pero es que el guión gana mucho. Muy noventeras, o sea, es gente que está viviendo en el espacio en el año 2300 y pico y que viste como si fuera una estrella del pop de los años 90. O sea, tiene cosas muy curiosas. Babylon 5 es un ejemplo de cómo hacer una serie con largo recorrido, que eso es algo que ahora, pues bueno, se entiende, pero que en los 90 no era algo tan normal. En los 90... Menos en la ciencia ficción. Efectivamente, la cuestión era hacer una serie, pues eso, procedimental, con un universo que diese para contar X historias y que cuando la audiencia bajase, pues se cancelaba y aquí paz y después gloria. Y haber pensado un arco argumental tan grande de 5 temporadas y bien resuelto, eso es un mérito que a lo mejor otra gente como Moffat debería aprender. Luego sí es cierto que Straczynski, el hombre, después no ha levantado cabeza ni en el cine, ni en las series, ni en el cómic, pero bueno, es cierto que ahí dio lo de pecho y oye. Y luego cuando uno se acerca a Babylon 5 tiene que acercarse consciente de lo que está viendo. Está viendo una serie de ciencia ficción que está creada a principios de los 90 y que está creada con el presupuesto de una serie de los que se manejaban en televisión en los 90 y no de las grandes cadenas, sino en una cadena secundaria, digamos, entre comillas, como es TNT, que ni siquiera es una cadena especializada en el género, es una cadena generalista. De hecho, ya hace tiempo leí que con lo que se rodaba un capítulo de Star Trek por aquel entonces, me parece que era la que le plagió un poco, la de Espacio Profundo 9. Con lo que costaba un capítulo se rodaba una temporada entera de Babylon 5, leí por ahí. Y luego está, como decíamos antes, la saga Star Trek, la saga Stargate,
que empezó con la película en 94 y que luego fue con la SG-1 en el 96 y luego ya salieron los dos spin-off Atlantis y SG Universe mucho más adelante, y que yo sé que a Mon le mola mucho, como ya nos dejó claro en nuestro primer programa. Sí, a mí Stargate me parece una serie que es lo que es. O sea, es una serie que es divertida, es una serie que es de ciencia ficción ligerilla. La primera temporada y la segunda son un poco más cutrecillas porque se ve que el presupuesto bajó, luego los CGIs mejoraron bastante. Y bueno, a ver, sí es verdad. Y también que en las primeras temporadas buscaban una cuestión un poco más procedimental, pues ahora vamos a este planeta que tiene la cultura minoica, pues explicamos un poco cómo es la cultura minoica o cómo es la cultura fulanita que le toque en ese momento y ya está. Y luego a partir de la tercera o cuarta temporada, que empiezan pues ya los de Asgard y toda esta gente, pues ya empieza a tener un poco más de recorrido, digamos, a largo plazo. Se vuelve menos procedimental, más episódica. Y luego SG-1 tuvo lo mejor es que tenía Richard Dean Anderson, que era el jefazo de toda la serie. O sea, de hecho, cuando se fue, la serie fue cuando empezó a decaer. O sea, las 8 primeras temporadas, que es cuando está él, la serie a mí me parece magnífica. O sea, hay que decir, a ver, magnífica sabiendo lo que es. Quiero decir que es una serie ligerilla. Pero es una serie que se deja ver muy bien, que es muy entretenida. Y luego que te mete muy bien en el universo. Sí, llega un momento en el que ya quieres saber qué pasa, quieres saber por qué pasa esto. Pues sí, es verdad que es estilo bastante procedimental, pero luego ya empieza a haber tramas continuadas, bastante más complicadas y tal. Y a mí me gusta mucho. Y luego, lo que pasa es que a partir de la octava temporada, que es cuando empezó Atlantis, más o menos, y cuando el Richard Dean Anderson, el coronel O'Neill, bueno, el general por aquel entonces, ya se retira y se va, ya los fichajes que hubo de que de repente se traen a medio cast de Farscape, luego, no sé, a mí eso no me gustó. De hecho, por aquel entonces me gustaba más Atlantis, porque era más el espíritu del SG-1 del principio. Sí, el Atlantis, las 5 temporadas de Atlantis son SG-1, el original. O sea, ese espíritu. Pese a que no tiene final, pero bueno. Y luego está... Bueno, Atlantis tiene un final más o menos decente. Hombre, a mí lo que me fastidia de la serie es que en realidad luego llegó la Universe, que está bien. Lo que pasa es que no es Stargate, es otra cosa. Es otra cosa, serie mutada. Pero a mí me gustó mucho Stargate Universe, y yo creo que es una serie que está... O sea, fue una pena porque le pilló pues una serie de conflictos. Sí. Está la huelga de guionistas por el medio también y esas cosas, y al final pues no llegó a largo plazo y nos quedamos además a medias. Claro, el problema es una serie que apuntaba mucho. Que se canceló y tras 17 temporadas, si cuentas todas las series, no hay un final de la serie. A mí se me da mucha rabia. O sea, que tenían que haber hecho la idea era hacer un par de películas, me parece, para cerrarla, como hicieron con SG-1, que sí que hicieron un par de pelis después de la serie, pero bastante olvidables, por cierto. no llegaron a cerrar, y a mí eso me da mucha rabia, porque es una serie es una saga que está muy bien, y que si no la han cerrado, o que la retomen en algún momento, como Star Trek o Doctor Who, alguna de estas, o que le den un cierre, porque es que es una pena. A mí esa serie me gusta. Además, yo llamo una serie, pero para mí es todo. Sí, además era como la gran sucesora de Galáctica cuando llegó Universe. Sí. Galáctica acaba de terminar, más o menos, y Universe planteaba no exactamente lo mismo, pero una situación muy parecida. Sí, y el rodaje era muy parecido, cámara en mano. Es un problema de tono. Cuando el público de Stargate quería una cosa y le estás ofreciendo Galáctica reflotada. Y hay incompatibilidad entre un mercado que quiere una cosa y tú le estás ofreciendo otra cosa distinta. Si hubiesen llamado de otra forma, pues seguramente hubiese tenido más éxito, más recorrido. Sí, yo creo que sí. Posiblemente sí. Y bueno, pues ya que salimos hablando de Galáctica, pues sí, aparte de estas 3 series que comentamos, hubo otras más interesantes, aunque no tan importantes, como puede ser Farscape, o incluso aquella serie cómica inglesa que era Red Dwarf. Enorme. Y otras olvidables. Enano Rojo. Bueno, que sigue haciéndose todavía, ¿eh? ¿Sigue haciéndose? Siguen rodando capítulos nuevos. Sí, nunca acabó. De vez en cuando hacen una temporada. Sí, hacen 3 capítulos, así, un especial. Sí, bueno, así es como funcionan muchas series en Estados Unidos, en Inglaterra. Se graban de vez en cuando, como Sherlock, por ejemplo. Sí, pero que siguen con el casting original, ¿eh? Eso, pues nada, pues habrá que buscar esas temporadas nuevas. Y otras olvidables, totalmente olvidables, como Sequest, que en fin, vamos a borrar. ¿No te gustó Sequest?
Vamos a borrar de nuestras memorias. Debe de ser el único. Debe de ser el único. Yo me acuerdo que cuando era pequeño me entretenía, pero yo me acuerdo que Comandante hace unos años la intenté volver a ver. El delfín parlanchín, por favor. Y hace unos años la intenté volver a ver y dije, pero qué mierda es esta. Sequest es una serie para dejártelo. Además es que es como, vamos a plagiar Star Trek, pero en el mar. Y luego, además hubo un momento en el que la serie de repente cambió, ¿no? Porque el hombre el Nathan Bridger, el protagonista, el del tiburón. El de tiburón. De repente dejó la serie, ficharon al Michael Ironside, se inventaron que se había metido una especie de, si no recuerdo mal, un agujero de gusano o algo, y de repente el Sequest estaba como 30 años más adelante en el futuro. Una cosa muy rara. Sí, yo me acuerdo, sí, me acuerdo de eso. Y de repente la serie cambió de nombre porque era Sequest 2032, o no sé, no me acuerdo. Era una cosa muy rara. Eso es una serie muy extraña. Es una serie pero como dije, no íbamos a hablar de Sequest porque no merece la pena. Y yo creo que es momento de hablar de lo que es la gran serie de ciencia ficción de esta, digamos, nueva edad de oro de la televisión, que es Battlestar Galactica, que es la reimaginación que hizo, porque yo creo que llamarle remake no le hace justicia ni a la original ni a la nueva. La original tampoco hay que hacerle justicia, ¿eh? Es una regeneración, o sea, un nuevo comienzo. Un reboot que se le hizo a la serie, que hizo Ronald D. Moore y que yo creo es el gran hito de la última década de todo el género. A mí Galáctica me parece una vuelta de tuerca a la ciencia ficción en la época actual, porque antes era como lo que decíamos antes, lo más parecido a la ciencia ficción molona de antes era el estilo Stargate, estilo este tipo, y cuando llegó Galáctica es como vamos a tomarnos un poco en serio, vamos a hacer tramas, o sea, vamos a hacer personajes creíbles, no parodias siempre de personajes, que es lo que pasa siempre en la ciencia ficción, y yo creo que ahí consiguió con relativamente pocos medios, porque es cierto que si os fijáis en los primeros episodios de Galáctica no tiene demasiado CGI, o sea que no tiene demasiadas batallas espaciales ni nada por el estilo. Tiene mucha maqueta que se agradece. Sí, pero con 4 decorados y con el rodaje cámara en mano, que fue de las primeras que empezó a hacerlo, yo creo de ciencia ficción, yo creo que fue la primera. Y con la luz del propio plató, o sea, sí, sin iluminación extra. Sí. Luego usando unos filtros muy chulos. La verdad es que a mí el estilo de rodaje me gustó mucho. Y luego el guión estaba muy bien hilado. Sí que es cierto que tuvo un pequeño bajón, me parece que fue como yo creo que fue en la segunda temporada, cuando fue la huelga de guionistas. Y luego sí, pero bueno, eso le pasó, yo creo que esto le pasó a todo el mundo. A todas las series y las que no cayeron por el camino en esa época, porque aquello fue una época horrorosa. Sí, o sea, llegó la huelga de guionistas, se cargaron un montón de series porque no había forma de continuarlas. Más, lo bueno que tiene Galáctica es que intenta evitar, bueno, no se evita del todo, obviamente, los referentes anteriores. O sea, lo que tú dices de que se abandona la estética heredada de Star Trek desde los 60 y por una estética más realista, un tono más crudo, incluso la forma de rodar las batallas espaciales abandona por completo la influencia de Star Wars y se remite más a los documentales bélicos de la Segunda Guerra Mundial, esa cámara moviéndose. Tal cual. O sea, Galáctica creó escuela como creó Star Trek en su momento, y de hecho fue un hito porque después las series imitaron a Galáctica. Efectivamente. O sea, lo que estás hablando con Stargate Universe fue un ejemplo. O sea, el estilo fue imitado. O sea, si Galáctica no hubiese existido, Stargate Universe tampoco. Al menos como llegó a ser. Por supuesto. Y además a mí me encantaba esa forma que tenía Galáctica de mezclar distintas capas de contenido en las mismas escenas, incluso. Bueno, pues, a veces era un poco liante también, ¿eh? O sea, porque... Sí, a veces era un poco liante, pero cuando lo hacía bien, lo hacía muy bien. O sea, todo ese, pues es un thriller político, al mismo tiempo es una especie de búsqueda espiritual de una utopía, es una película de batalla, o sea, una serie de batallas. O sea, tiene una serie de componentes muy bien entrelazados los unos con los otros que le dan una profundidad que se agradecía mucho y que se agradecería más en algunas series que van de
de grandes seriones, ¿no? Sí, eso le pasó luego a los spin-offs, que lo que hicieron en los spin-offs de Galáctica, tanto Caprica como el Galáctica Sangre y Cromo, era coger las dos vertientes que tú dices de la serie, que una era como serie de acción, sí, como serie de acción, y la otra es una serie en plan de misticismo, de un rollo más espiritual, sí, más espiritual, y separarlas, y eso fue lo que falló, pues porque la parte de Caprica acabó siendo un poco aburridillo, aunque a mí me gustó, ojo, a mí esa serie me gustó, pero entiendo que era una serie que era difícil de entrar. Yo creo que el Caprica justo se la cargaron cuando empezaba un poco a encontrar también su tono. Y luego la de Galáctica Sangre y Cromo, que a mí me ha gustado, ojo, Pero a mí también. Me parece o sea, cuando la hicieron eran como unos minisodios que luego hicieron al final una película que queda bien como película. Es una película, o sea, al final lo ves y dices, pues es una película de acción buena, lo puedes meter en el universo Galáctica, aunque no es Galáctica, pero como peli de acción, a ver, el guión es una bazofia, pero como peli de acción. Cosas peores se estrenaron en el cine. Sí, de ciencia ficción me gustó, a mí me gustó. Lo que pasa es que ahí fue el fallo, que querer separar esas dos partes en dos series, yo creo que ahí fue donde falló Galáctica, porque de hecho la gracia Galáctica era tener las dos cosas juntas. A mí lo que me gusta sobre todo de Galáctica Sangre y Cromo es el uso que hacen de los escenarios virtuales, que está muy logrado, Es decir, reducir el coste y que no cante mucho está muy bien. A lo mejor es un camino que debería irse por allí y veríamos cosas más chulas. Los cromas que no cantan quedan muy bien. Sí, o sea, claro. Pero eso pasa en Sangre y Cromo y pasa en todas las series. Pero y cada vez cantan más. Tío. Pero tú ves Juego de Tronos y la mitad de las cosas no sabes dónde están. Y hay muchísimos efectos digitales, pero no se notan. Sí, yo soy flipante porque yo sigo habitualmente pues el blog del making of de Juego de Tronos, que me parece una cosa muy interesante. Y a veces ponen estos vídeos de ¿cómo se dice la batalla de ay Dios mío, ahora no me sale, de la Fortaleza Roja, y entonces te ponen el sitio donde lo rodaron y luego te montan el escenario sobre el fondo. Es una cosa flipante. Bueno, que la nieve sea virtual, a mí ya me parece lo más. O sea, que te cojan un escenario que no tiene nieve y en vez de poner el típico poliespan digan, no, vamos a poner luego en postproducción por CGI, me parece que ole sus narices, porque además no se nota. No, es espectacular. Y luego se supone que en esta cuarta temporada lo veremos más. O sea, todos los dragones, los wargos, o sea, están muy bien. O sea, se nota un poco que son CGI, porque dices tú, evidentemente, un dragón, evidentemente tienes que hacerlo por CGI o por maqueta. Sí, coger uno por ahí no se puede. Porque está muy difícil esto de contratar dragones que están guardando sus tesoros. Y los wargos igual, pues está muy guay. O sea, ese manejo que tiene el CGI. Otra serie que maneja muy bien los efectos digitales es Black Orphan. ¿Cómo? Que no sé si la habéis visto. No. Que merece mucho la pena. Yo me la vi estas navidades, me dijeron que era de las series que merecían la pena del 2013. Además es ciencia ficción, con lo cual cuadra muy bien, aparte dentro de este programa. ¿Y de qué va? Es una chica que de repente descubre que que realmente son muchos clones. Ella misma todo empieza porque encuentra, o sea, está en el metro y se cruza con otra que es exactamente igual con ella, que se tira adelante de un Orphan tren. Black. Orphan Black, no Black Orphan. Claro, efectivamente, digo, esta va a ser otra, Esto es como The Following. Sí. Black Orphan, ya tenemos título para el podcast de hoy. Que merece mucho la pena. El otro día me encontré un vídeo de cómo hacen las escenas en las que interactúan los clones. Y yo es lo que me iba preguntando a lo largo de la serie. ¿Y esto cómo cojones lo están haciendo? Porque los clones no es la típica escena en la que aparecen los típicos juegos de cámara con montaje que se hace con gemelas y que tal. O sea, que se corta y se montan dos grabaciones y se ponen. Sino que las clones entre sí interactúan y se tocan y se pegan y hacen de todo. Y están muy bien montados los efectos digitales, no se notan nada, absolutamente nada. Bueno, pues no sé si queréis hablar un poco más de Galáctica o simplemente podemos hacer un repaso un poco a lo que hay ahora mismo en televisión del género, porque pues mira, hasta hace poco pues teníamos Futurama, teníamos Eureka, dentro de poco se acaba también Warehouse 13
y van quedando poquitas cosas de ciencia ficción en la parrilla actual, pero aún quedan algunas. Hablábamos la semana pasada de Helix, hablábamos de que, por cierto, no sé, yo creo que Mon también coincide conmigo, los primeros, o sea, Juanjo nos decía, lo que decís es un poco contradictorio acerca de Helix, pero ahora es que el tercer y cuarto episodio, que es lo que ya se ha emitido hasta ahora, la verdad es que mejora mucho lo que habíamos visto, ¿eh? Sobre todo el último. El último ha sido... Sobre todo el cuarto. El último ha sido... A mí me gusta muchísimo. Yo cuando lo he visto he dicho, uy, pues esto igual tiene futurillo, ¿eh? Y te da esta sensación de que todo está a punto de irse a tomar por viento, vamos. Sí, sí, o sea, una cosa... O sea, hombre, han hecho un poco recurso Juego de Tronos también, ¿eh? O sea, que yo que me la he dejado sin ver, porque he dicho, bueno, tampoco merece la pena. Y ahora me estáis diciendo que me estoy perdiendo algo interesante. No, el otro día lo dijimos. No es una serie... A ver, yo es que con Helix me pasaba lo que dije el otro día, lo que comenté en mi blog. O sea, era una serie demasiado con muchas expectativas que no las cumplió en los primeros episodios. Y luego, sí, o sea, espectacular el cuarto episodio. Y luego tenemos también en pantalla, tenemos Almost Human, que se estrenó este año. Mon la decía como la gran decepción de 2013, Almost Human, que venía como una especie de procedimental de policías, de buddy cops, como ya dicen los americanos, que se basaba un poco o recordaba un poco a Blade Runner, y la verdad es que yo, por ejemplo, a mí me gusta porque me gusta el género procedimental y la verdad es que entre los actores hay química, pero es una serie bastante deficientilla. Me parece horrorosa. Yo lo siento. Se hizo algo parecido hace años con la adaptación a la serie de Alien Nación, de la película, y estaba gracioso. ¿Os acordáis de esa serie? Sí, que era un alienígena. Me acuerdo. Sí. Y no sé, a ver, ¿qué destacaríais aparte pues de lo que hemos ya nombrado, digamos, de la parrilla actual? A mí me gustó, fíjate, yo una serie que me gustó mucho cuando la vi en Sci-Fi era Defiance. Lo que pasa es que esta serie se vendió como un fenómeno transmedia, que va a ser la caña, que si el videojuego... Sí, pero yo es que no conseguí jugar al juego. No, yo no, tampoco me puse a ello, porque yo no soy muy jugón. Pero aún así, la serie, el piloto de Defiance para mí es brutal, ¿eh? O sea, yo no sé si lo habéis visto. Sí, yo sí. El piloto es espectacular, además no es cutre, o sea, es un piloto que dices, pues tiene vidilla. Lo que pasa es que yo creo que se gastaron todo el dinero y todas las ganas en el piloto, y luego la temporada fue decayendo de una manera espectacular. Pero ojo, yo esta serie yo las voy a seguir viendo la segunda temporada porque creo que puede tener futuro dentro de lo que hay ahora, con muchísimo potencial. Sí, yo creo que sí. Esa serie a mí no me disgusta, no, o sea, se pierde, o sea, pierde todo el potencial, o sea, todo el potencial que tenía lo lanzó en el primer episodio, y luego el resto de la temporada es un poco deficiente, como he dicho antes, pero sí que es cierto que yo creo que si le tiene gastas el presupuesto en el piloto. Sí, el piloto es una película, o sea, el piloto de Defiance es una película perfectamente, no una película de cine así brutal, pero una buena película para televisión. A mí me parece como una miniserie así y tal, está muy bien. Está muy bien, sí. Y lo que tiene Defiance sobre todo es una gran potencialidad, porque el mundo que sí que han ido dibujando en la primera temporada está muy trabajado. Sí, y además, se ve que se esforzaron en hacerlo para hacer el juego y lo han trabajado muy bien. Y además han sido muy hábiles porque no han sacado, no han dicho demasiado de lo que pasa fuera de la ciudad, entonces ahí pueden jugar mucho más. Sí, yo también yo suscribo 100% lo que va a decir Mon. O sea, la temporada estuvo bien, no estuvo mal del todo. Sí que fue decayendo un poco hacia el final, porque además fueron perdiendo un poco las tramas originales que iban dibujando, que era lo que tenía un poco más así de interés, pero que como se ve lo que puede dar de sí, yo la voy a seguir viendo. Yo así, la serie más interesante que estoy viendo en la actualidad es Black Mirror. Me parece ciencia ficción, a lo mejor no es ciencia ficción espacial ni nada por el estilo, pero ciencia ficción cercana, como decían en Mass Headroom, un vistazo a 15 minutos en el futuro y enfrentarnos a ese espejo del callejón del gato que distorsionado nos dice más de nosotros mismos de lo que queremos admitir. Qué poeta es Juanjo, Es una cosa increíble, ¿eh? Yo es que... Ay, así me gusta. ¿Me merezco un aplauso o no? Venga, ya está. Quítate la boina de Bohemio ya, hombre, por Dios. Y deja de fumar en pipa, Juanjo. Espera, eso nota mucho. A mí Black Mirror es una serie que me encanta.
hay capítulos que me gustan más, hay capítulos que me gustan menos, pero el formato que tiene Black Mirror y el formato episódico, y en cada episodio te cuenta una historia, y todas las historias... bueno, yo tengo un post en mi blog personal antes de que creara Bajo el Mar TV en el que analizaba un poco esta narrativa que tiene Charlie Brooker, que va enlazando un poco las historias así en forma concéntrica y más o menos van tratando de lo mismo. O sea, este tipo de formas de contar cosas es muy interesante. Sí, bueno, habéis visto que al parecer, según he leído el otro día, la próxima temporada tiene solo 2 episodios. Sí. Vaya. Sí. ¿Será que no les da tiempo a hacer bueno, más? pero podían esperar 1 año y medio, como hicieron con Sherlock, y hacer otro episodio más. Sí, a mí Black Mirror me gustó muchísimo. E incluso, además, cuando tú ves la serie, el primer episodio de todos, yo creo que ahí fue muy hábil Charlie Brooker haciendo ese giro que ocurre a los 5 minutos del episodio que dices, ¿cómo? Pero y luego realmente el resto de episodios son los buenos. A mí el primer episodio de Black Mirror para mí no es el mejor ni por asomo. El primer episodio de Black Mirror es el episodio más transgresor. Voy a llamar la atención de que todo el mundo y todo el mundo sabe mirar. Pero me parece un recurso muy hábil porque ha sido como muy transgresor, como diciendo, oh, madre mía, lo que acabo de ver, o sea, ¿qué me estás contando? Y luego ya quieres ver el segundo. Y cuando yo vi el segundo... Porque dices, después de que el primer ministro de Inglaterra se folla un cerdo, ¿qué es lo que me va a contar esta serie? Efectivamente. Claro, y cuando ya vi el segundo, ya dije, pues espérate, que esto es otra historia. Y a mí me encantó, a mí me gustó mucho. Sobre todo hay un episodio de la 3ª temporada, no recuerdo si es el segundo o el tercero, en el de la chica... que está siempre la persigue gente con máscaras, no os acordáis. El segundo. No quiero contar el final porque el final es lo más cañero del capítulo. A mí ese capítulo me parece una obra maestra. Es una obra maestra porque te da mal rollo, pero luego cuando ves el final, cuando ves el final justo, no la resolución, sino las escenas del título de crédito, te da todavía más rollo. Eso es lo que da más rollo todavía. Sí. ¿Cómo cambia todo el significado? A mí me parece el más redondo, me parece como es una historia de mí. Sí, el segudo de la primera temporada. El tercero de la primera. Que además sale Toby Kebbell haciendo de psicópata, que es totalmente un psicópata. Que además creo que le han comprado los derechos para hacer una película en Estados Unidos. Y pues, vamos, a mí me parece redondo. Está muy bien. A mí me gustó mucho. Y a mí también me gusta el Be Right Back. O sea, yo sí creo que si eligiera los capítulos de Black Mirror que menos me gustan son el primero y el último. Y eso que el último me gustó. Y además, no sé si lo hizo a propósito, pero que cuadraba muy bien pues en el ambiente social, político y cultural pues que estábamos viviendo un poco en toda Europa, ¿no? Con los indignados, con estos movimientos, y cuadraba un poco. Además, por ejemplo, aquí en Italia, yo me acuerdo que cuando surgió estaba bueno, el movimiento de 5 estrellas que estaban en las elecciones, y estaba Beppe Grillo dando bastante caña, que es, bueno, en fin, vamos a dejar la política. Y otra serie, por ir terminando, que a mí me gusta mucho, que es ciencia ficción, es más procedimental, tiene viajes en el tiempo, a mí es Continuum, que es esta serie canadiense, que yo la empecé a ver muy por curiosidad, por ver una serie canadiense. Y la verdad es que está muy bien, no sé si la veis alguno de vosotros. Yo la dejé a mitad de la primera temporada, no conseguí engancharme a la serie, no claro, me ha parecido... El hecho de que sea procedimental ya te echa para atrás. No, fíjate que la vi yo me echa para atrás el hecho de que sea procedimental, pero a las de ciencia ficción siempre les doy una oportunidad, pero es que no conseguí entrar en la serie, no le veía, no sé si luego las tramas mejoraron, si no, bueno, mejoró. La serie mejora, pero porque las tramas se van desarrollando de una forma muy coherente. Pues es una serie muy honesta, que es lo que es, y si la ves como una serie honesta, hay que agradecer que la serie no va de nada. O sea, me refiero que no pretende ir de algo que no es, pues la verdad es que a mí me entretiene. Y las temporadas de Continuum, que son muy cortas, pues las disfruto bastante. Uh-huh. Y no se me ocurre nada más ahora mismo de ciencia ficción en la parrilla que merezca la pena comentar, no sé a vosotros. ¿Qué series nos hemos puesto, qué series nos hemos puesto? Efectivamente. Yo creo que deberíamos ir a las noticias para quitar la seriedad, Venga, noticias ya. ¡Noticias! El pasado 25 de enero en Los Ángeles, California, no confundir con los de San Rafael, se celebró la entrega de los premios del Sindicato de Actores.
Las series vencedoras han sido ficciones recientemente finalizadas. Breaking Bad como mejor drama y 30 Rock como mejor comedia. Bueno. A mí esto de las temporadas de premios la verdad es que me aburre bastante, ¿eh? ¿Yo qué queréis que os diga? Un poquito. David Lynch confirma que en el lanzamiento de Blu-ray de Twin Peaks se verá material inédito. Lo que no confirma es si se entenderá. Pues sería bueno que lo confirmase, porque así lo vemos o no lo vemos. Porque yo no estoy esperando que me expliquen qué pasa en Mulholland Drive. Y lo de Fuego camina conmigo, eso realmente... ¿Qué quería decir? ¿Y Dune por qué no se parece al libro? ¿Y Cabeza borradora qué es? ABC, la televisión, no el periódico donde escribe Mon, cancela Killer Women, producida por Sofía Vergara, por sus bajos índices de audiencia. ¡Ay, mamá, qué rica! ¡Ay! Pero bueno, que no es la única serie que han cancelado últimamente, porque ya se han encargado también The Assets y se han encargado alguna más, si no recuerdo mal, ¿no? Y poco le falta a Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Pues mira, Agents of S.H.I.E.L.D. yo estoy convencido que la renuevan. Sí, tampoco es que sea un fracaso. Simplemente no es el petardazo que esperaban. Claro, es que pensábamos que iba a ser Los Vengadores en 40 minutos. Y es una serie normalita que poco a poco va encontrando su tono. Muy poco a poco. Nos estamos yendo a lo importante de la noticia. Producida por Sofía Vergara. ¿Pero va a salir ella? O sea, ¿iba a salir ella? Yo creo que no. Pues entonces que la cancelen. Yo creo que ella lo que hacía era simplemente... papel de productora por diversificar, digamos, su empresa personal, y luego porque la serie es una adaptación de una serie sudamericana, entonces allá a lo mejor por importar a Estados Unidos su propia cultura, puede ser todo por eso. Críticas en Twitter a la popular sitcom china Apartment por plagiar telecomedias americanas para nada conocidas como Friends, The Big Bang Theory o Cómo conocí a vuestra madre. Por fortuna estas cosas nunca ocurren en nuestro país. Claro, porque somos una cosa un poco normal. Es cierto, pero yo veo a Aida y no me suena ninguna trama. O sea, la cosa... No, para nada. Por cierto, hablando de críticas chinas y Cómo conocí a vuestra madre en la misma serie, ¿vosotros qué opináis de toda la polémica que se levantó con el anterior capítulo? O hace 2 capítulos, ¿cuál fue? El que fue medio homenaje a Kill Bill. Ah, pues a mí se me hizo mucha gracia. A mí sí que me gustó, a mí no me disgustó. De hecho, a mí me pareció uno de los mejores de la temporada. Yo lo decía sobre todo por el hecho de que parece ser que los creadores tuvieron que salir a pedir perdón por el episodio, por racista. Bueno. A ver, es una comedia también, yo creo que, no sé, yo creo que a veces se nos va un poco de las manos. Sí, eso entra ya en la categoría de tontunas que hay que hacer. Esto es como cuando en ET les cambiaron las pistolas por walkie-talkies, pues lo mismo. O cuando Han Solo ya no dispara primero. ABC estrenará 2 series con personajes principales afectados de trastorno bipolar. Probablemente debido al éxito de Homeland, la cadena propiedad de Disney, estrenará en abril The Black Box, cuya protagonista es una brillante neurocientífica con serios problemas cuando no toma su medicación, como nosotros. Efectivamente. Una pregunta antes de que sigas. ¿The Black Box o The Black Orphan? The Box Black. Y antes, en febrero, la misma cadena va a estrenar Mind Games con Christian Slater al frente. El mataseries últimamente. Efectivamente. Está a la altura de Summerglow. A veces son 2 hermanos que intentan escalar puestos en el mundo de los negocios porque tienen un talento innato, pero uno de ellos también tiene ese trastorno bipolar, pero decide no medicarse porque al parecer le mata el talento. Lo que nos pasa a nosotros. Efectivamente, claro. Por eso. ¿Qué me estás diciendo? No pasa nada. Últimamente hay muchos bipolares en la tele, ¿eh? Sí, y Aspergers. Asperger, o sea, yo me acuerdo cuando salió House, cuando empezó House, que todo el mundo tenía Asperger. ¿Y cómo era el otro? El umbral descendido que tenía el Prison Break. ¿Cómo era exactamente? El síndrome que tenía, todo el mundo tenía eso. Y todo el mundo tenía Asperger y era medio autista. Y ahora todo el mundo es bipolar. Esperemos que no todo el mundo haga pucheritos como Claire Danes. Ay, Dios. Qué fea. Esa mujer debió deshidratarse después de hacer Homeland, ¿no? Porque todo episodio está llorando.
Hasta aquí las noticias, ¿no? Hasta aquí las noticias. Hasta aquí. Noticias. No nos hemos enrollado tanto como la semana pasada. No. No, eran noticias cortas, porque esta vez no hemos dejado a Ricardo hablar. Las noticias. Bueno, pues hasta aquí el segundo programa de los Reyes Catódicos. No podemos irnos sin agradeceros a todos la acogida que tuvimos con el primero. Gracias. Tremenda. Gracias a todos porque llevamos muchísimas escuchas, nos habéis dado muchos ánimos por Twitter y por Facebook y la verdad es que es de agradecer. Porque Y agradecemos también sois un poco más críticas socas constructivas. Sí, agradecemos totalmente las críticas constructivas de lo que podemos mejorar, de lo que Las destructivas creéis. no, las destructivas Sí, o es sea, que le corten la cabeza. Las destructivas totalmente. Esto es una mierda. No nos sacamos no sacamos ningún No. punto de mejora. No, es mucho mejor decir, pues yo que sé, oye, mira, pues a lo mejor tenéis que hacerlo con las intros más cortas, pues eso sí, eso está bien. Eso Controlar los aprendemos. volúmenes. Controlar los volúmenes, que Juanjo Juanjo no parezca hable que está desde en el baño. Efectivamente, Sí. efectivamente. Y bueno, y antes de irnos vamos a soltaros la primicia informativa. Porque hoy estamos en condiciones de anunciar a nuestros grandes fichajes. 2 personas que van a hacer una sección de cine muy diferente a lo que habéis oído hasta ahora. Pero lo de las noticias no era antes. ¿Eh? Lo de las noticias no era antes. Bueno, esto es nuestra noticia interna. Ah. Es un anuncio más que una noticia. Claro. Adolfo Saro, crítico de cine que antes escribía en el blog de la casa de él, y Claudio Serrano, uno de los mejores actores de doblaje de nuestro país y la voz de nuestra intro, Gracias, decirlo, Batman. Gracias, Batman. serán los encargados de presentarnos a 2 personajes muy particulares. Para ello tendréis que esperar un par de semanillas, ya que en el tercer episodio de Los Reyes Catódicos es cuando tendrán su aparición estelar. Así que nada, esto es todo. Catodia cierra por hoy y hasta dentro de 15 días. ¡Los Reyes Catódicos! ¡Los Reyes Catódicos! ¡Que le corten la cabeza! De Edgar, por ejemplo, así me hablas como en peruano. Hoy en nuestro 1, 2, 3. Venga, va. Hoy en nuestro 1, 2, 3 particular tenemos... No, por Dios, no, por Dios. No, por Dios. Habla. ¿Dispuestos a jugar? Sí, qué chévere. Por 25.